Buenas tardes, estamos otra vez en un Instagram Like. Acabamos de hablar con Juan Fuenmayor, histórico jugador de la selección que estuvo en Zulia, en Anzoátegui, en el Vålerenga, Noruega. Ahora vamos a estar hablando con un trotamundos del fútbol venezolano, un jugador que ha estado en múltiples ligas. De verdad que sí, estamos hablando del señor Fernando de Ornelas, que también obviamente fue jugador de la Selección Nacional de Venezuela. Repito, Fernando de Ornelas jugó en Portugal, en Escocia, en Chipre, en Eslovaquia, en Hong Kong, en Noruega, en muchísimos lados. De verdad que seguramente tendrá muchas anécdotas por contar y bueno, a esperar un momentico que se conecte Fernando para estar platicando con él. Ok, vamos a escribirle nuevamente a Fernando para cuando pueda conectarse e iniciar esta plática futbolera. Ok, ya debería estar por conectarse nuestro invitado de hoy, Fernando de Ornelas. Un segundito. Ok, ya le escribí a Fernando. Vamos a esperar un momentico que se conecte. Por favor, un poquito de paciencia para tener al señor Fernando de Ornelas que se encuentra en Noruega. Noruega, el país en donde más tiempo estuvo, sobre todo con el OG Grenland en la primera edición de Noruega. Entonces, vamos a esperar que se conecte el señor Fernando de Ornelas. Ok, aquí ya se conectó Fernando de Ornelas, vamos a invitarlo. Buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Aquí estamos. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Saludos, Fernando, un placer tenerte por aquí. Cuéntanos cómo te va por allá con este problema, con la cuarentena, con el encierro, cómo lo has vivido allá con tu familia. Fíjate, es bastante extraño y bien especial, ¿no? Por muchas cosas. Se ha limitado muchísimas cosas lo que es el contacto con las personas. Todas estas cosas que el virus influyó en lo que es la sociedad en todos los aspectos, pues políticos, sociales, familiares, ha afectado tanto positivo como negativo, porque esto hay que verlo y ponerlo en una balanza, ¿no? Bueno, en el caso personal, aquí con la familia, hemos tratado de ver el lado positivo, que es pasar más tiempo en familia y poder estar disfrutando de nosotros, pues que en el día a día por ahí no estamos tanto tiempo en la casa porque estamos cumpliendo las tareas, pues, en el trabajo que cada uno tiene. De la misma manera, y no por nombrar las cosas negativas, sino las cosas desafiantes que le toca a nuestros hijos estar aquí, desempeñar sus tareas de la escuela, aquí en la casa, pues. Claro, un saludo a toda la gente que se ha conectado, sobre todo a Leo Morales, que ahí te manda saludos, el histórico portero venezolano. Leito, sí, saludos a Leito también. Bueno, Fernando, me gustaría que conversáramos en principio de tus inicios futbolísticos. ¿Cómo llegaste a jugar profesionalmente y tus primeros pasos por el Marítimo, luego por el Unión Atlético Táchira en Venezuela? Sí, fíjate, todo empezó, no fue con el fútbol, o sea, yo empecé a los 8 años a nadar, me desempeñé en la disciplina de natación y después llegó el interés en el fútbol, pues por vía de un Meridianito, en aquella época, te estoy hablando de los finales de los 90, la Academia Venezolana de Fútbol recién llegaba del torneo de Denver, Colorado, y ahí nació el interés para el fútbol. Y ahí hablé con mis padres y me desempeñé por un tiempo en ambas disciplinas, tanto en la natación como el fútbol, hasta llegar ya a tomar una decisión porque económicamente no daba para cubrir las dos disciplinas, entonces tuve que decidirme por por el fútbol y dejar la natación
Y así, bueno, empezar la carrera futbolística en lo que fue en la Academia Venezolana de Zulo, donde me desempeñé en todas las categorías inferiores, hasta llegar hasta la sub-20 del Marítimo. Y ahí se dio el salto después al profesional a los 17 años, pues después de haber quedado campeón con un equipo sub-20 donde muchísimos de ese grupo pues también lograron cosas importantes en sus carreras del fútbol, como Leo Jiménez, Daniel Díez, Manuel Ponte, muchísimos jugadores que ahorita no se me vienen a la cabeza, pero también estuvo José Manuel Rey en su momento, ya él fue uno de los primeros que llegó al profesional. Y bueno, poco a poco fuimos llegando y dándonos la oportunidad ahí en el Marítimo y después con la desaparición, bueno, fuimos todos al Deportivo Italchacao, pues, Italchacao después. Claro. Y una de tus primeras experiencias en el exterior fue en el fútbol de Hong Kong. ¿Qué te Sí. llevó a jugar allí, digamos, un poco exótico? ¿Cómo llegaste allí? ¿Y qué recuerdos guardas de aquella cultura y de aquel fútbol? Fíjate, fue bastante especial debido a que en ese tiempo se había muy pocos jugadores venezolanos en el exterior. Estamos hablando del año 98, si no me equivoco, 98. 98-99. En ese tiempo, si mal no me equivoco, y había hablado con otros colegas tuyos y recordamos ese tiempo, pues en ese tiempo yo creo que, si no me equivoco, estaba Socorrito y En Sabarese. la, Socorro en Eh, Las Palmas y Sabarés en Estados Unidos. exacto, y creo que, si no me equivoco, había uno más, pero no me recuerdo ahora. Y bueno, y llegó la oportunidad mía de ir al exterior, a Hong Kong, una liga totalmente desconocida en ese tiempo. Pero se dio gracias al voto de confianza de un entrenador brasilero llamado Casimiro Mior, que fue mi entrenador en mi etapa en el Deportivo Chacao, y fue bien especial porque él pudo haber llamado a un jugador de su país, pues de su nación, de Brasil. Claro. Más no, ya se interesó en mis servicios y bueno, llevó a dos brasileros en sí, un mediocampista y un defensa, y me llevó a mí, pues. Y por eso se brindó la oportunidad de poder representar allá el nombre de Venezuela y gracias a Dios se hizo un buen papel porque en la primera temporada quedé el goleador Y en el campeones. equipo y campeones. Algo que no se supo mucho por, Claro. por muchas cosas, pues porque ya no existían en ese tiempo estos medios que estamos utilizando ahora, en especial en este tiempo de coronavirus. Si acaso existía, todavía estaba empezando a salir el Skype, creo, si no me equivoco, pero el Facebook, Instagram, nada de eso existía. Claro, sin duda una bonita experiencia en Hong Kong, como recuerdas, goleador y campeón, no está mal para ser el primer país extranjero en el que jugar. Y después de eso empezaste a crear tu carrera de trotamundos, un apodo con el que Sí. se te conoce mucho por los distintos países y clubes en los que has jugado. Entiendo que después llegaste a Inglaterra con el Crystal Palace, equipo que se encontraba en la segunda división de Inglaterra, una de las segundas divisiones más competitivas del mundo, la mejor quizás junto a la española. Jugaste ahí varios partidos, alrededor de 10. ¿Qué recuerdas de aquella etapa con el Crystal Palace y jugar en el fútbol inglés? Sí, fue extraño y bueno, y especial a la misma vez debido a que en las circunstancias que el equipo se encontraba en ese tiempo, donde el entrenador, el técnico, Steve Coppell, antigua leyenda del Manchester United, estuvo y me dio el voto de confianza de poder llegar allá y entrenarme una semana a prueba y tuve la oportunidad de jugar un partido amistoso contra el Derby County. Y se dio muy bien el partido y bueno, a medida de eso se dio la oportunidad de poder llegar a un acuerdo contractual con el Crystal Palace. Te digo especial y extraño porque el Crystal Palace en ese tiempo estaba a punto de desaparecer, estaba a punto de la bancarrota y los contratos que se hacían eran por partidos. Te estamos hablando de la segunda división de Inglaterra y por eso te digo que fue especial y extraño a la misma vez. Pero con las ansias y las ganas de seguir avanzando en mi carrera futbolística y estando en Inglaterra, no quise perder la oportunidad y bueno, en sí pudimos llegar a un acuerdo contractual donde de manera de que cada partido que yo jugaba o estaba en el banco recibía una ayuda económica. Vivía en un hotel, estaba solo y por eso te digo que fue especial porque crecí mucho como persona, como jugador, era joven todavía, ya en Hong Kong ya había vivido solo y era mi experiencia sola,
sin mi familia, y por eso seguía creciendo y a medida de eso, bueno, se dio la oportunidad después de salir y seguir recorriendo y conociendo otras naciones y otras culturas. Otra muy recordada es la etapa tuya en el Celtic, uno de los equipos de mayor tradición en Escocia, junto al Rangers, incluso a nivel europeo ya habían ganado la Copa de Europa. Por allí fue en el año 99. No, no tuviste mucha acción, pero bueno, te tocó ser dirigido por Kenny Dalglish, histórico del Liverpool. En ese equipo estuve revisando la plantilla y, por ejemplo, estaba Mark Viduka, aquel delantero australiano que anotó Sí. muchos goles y después jugó en el fútbol inglés. ¿Qué tal ese paso por Escocia? Yo, en mi carrera futbolística, puedo decir que el Celtic fue el club de mayor envergadura, pues, que me desenvolví y formé parte de un corto tiempo de esa plantilla bien reconocida, donde tú mismo nombras a Mark Viduka, pero también hay que recordar que en esa plantilla estaba el histórico Ian Wright del Arsenal, estaba Henry Larsson, que es una leyenda del fútbol sueco y Claro. una leyenda también allá en el Celtic, y jugadores como ellos que te acabo de nombrar, sin tampoco olvidarse, como tú lo nombras, Kenny Dalglish, que en su tiempo fue técnico temporal, porque antes de él estaba John Barnes, que también es una leyenda del Liverpool, y por eso uno recuerda con mucho cariño, pues, estas experiencias que uno pudo vivir en ese tiempo y en clubes tan grandes que en sí, si te confieso, yo no sabía que el Celtic había ganado la Champions League, pero cuando llego al club y me hacen conocer, veo la orejona ahí en la entrada Impactante. y de verdad que impactó mucho y le comento a la gente, le digo, mira, pero ¿por qué no me dijiste nada? No, para que tú tuvieras tu propia experiencia. Y bueno, fue muy lindo, fue una experiencia muy linda porque yo pensaba que estos jugadores que tienen un nombre en el mundo del fútbol, como Henry Larsson, que jugó en el Barcelona, en el Manchester United, La goleador de la selección de selección Suecia. sueca, fue el primero, pues el primero que me recibió y me dijo, mira, aquí te vamos a ayudar, aquí te vamos a tratar de ayudar con el idioma, con la cultura. Y fue él, pues, siendo el capitán en ese tiempo. Después de eso hubo algunos pasos más, como en Eslovaquia, con el Slovan Bratislava. Entiendo que también regresaste a Hong Kong con otro equipo. También hubo un paso en Inglaterra corto por el King Park Rangers, pero me gustaría detenerme en tu etapa con el Marítimo, pero no el Marítimo de Venezuela, sino en el Marítimo de Portugal. Por allá en el año 2002, jugar en la primera edición de Portugal, quizás un poco más competitiva que la escocesa, y te tocó compartir equipo con otro venezolano. Estaba Dani Alves, que finalmente fue Sí. seleccionado con la selección de Portugal, pero bueno, él es nativo de Venezuela. ¿Qué tal esa experiencia jugar en una liga tan competitiva como es la primera edición de Portugal, que en ese momento no era para nada fácil que un venezolano llegase hasta allí? No, fíjate que fue bien curioso porque cuando yo llego al Marítimo, Nelo Vingada, que era el técnico en ese tiempo, y ya había estado en Venezuela visitando, o sea, había participado en unos partidos amistosos con el Marítimo y ya desde ahí se habían iniciado los contactos hasta que, bueno, se concretó que yo pudiera ir para allá. Y fue bien curioso porque justamente Dani estaba empezando a tener minutos, pues, en el primer equipo. Y ya cuando yo llego ya se da esa amistad pues que tenemos todavía con Dani, nos mantenemos en contacto, donde él da el salto de poder jugar muchos minutos en el profesional, donde ya hace el interés del Sporting, pues después de hacer un buen papel, una buena temporada con el Marítimo. Y tampoco, o sea, hay que olvidar que también compartí camerino con Pepe, que después en Ah, su vaya, no momento sabía. fue vendido al Real Madrid después de estar en el Oporto, pero Pepe y Dani, nosotros compartimos y hasta así manejamos juntos para los entrenamientos. Entonces fue bien especial ver a Pepe en su día Un Pepe muy joven. sí, siendo presentado con el Real Madrid. Yo le digo a mi esposa, mira, ¿te acuerdas de Pepe? Mira dónde está ahorita y mira dónde estoy yo. Bien, bien curioso. Bueno, también tuviste un paso por China, un Sí. equipo Gansu Tianma. Entiendo que en ese momento era de segunda división, pero ¿qué tal la cultura china, que me imagino no debe distar mucho a lo que viviste en Hong Kong? Fíjate, China en lo que se diferenciaba en ese tiempo
es la cultura futbolística que había en su tiempo. En ese tiempo en la segunda división no era tanto y por eso en ese mismo año se da el boom donde empiezan los equipos chinos a firmar a jugadores reconocidos. Pues en mi equipo se encontraba Paul Gascoigne, Gasa Gascoigne, el inglés. Casi nada. Él era técnico jugador y por eso se da el interés de poder estar allá con el equipo y me pareció interesante poder compartir camerino con Paul Gascoigne, una leyenda del fútbol inglés, de la selección inglesa, del Tottenham, del Newcastle. Y en sí, bueno, él comenta algo en su libro de su experiencia en China con nosotros y es bien bueno pues tener este tipo de experiencias, ¿no? Y en China uno aprendió muchísimo porque se dio casualmente lo que estamos viviendo ahorita, el virus. En ese tiempo, en Claro. el 2013, tuvimos la experiencia del SARS, que fue el virus un poquito menos dañino que este que estamos viviendo ahora, pero, pero se aprendió mucho pues en ese tiempo allá. Otra etapa que no puedo pasar sin mencionarla es la de Alemania, con el Nuremberg en la segunda categoría del fútbol alemán. No recuerdo si en ese año o en el anterior también estaba Rafa Meavital y Gaby Urdaneta en otro equipo. ¿Qué tal esa experiencia jugar en el fútbol alemán en la segunda división con el Nuremberg, un equipo de tradición que en la plantilla en la que tú estabas también varios jugadores terminaron afianzándose luego en la Bundesliga? Sí, fíjate que cuando llegó al Nuremberg, el Nuremberg venía recién de bajar de la Bundesliga y ese mismo año, en la temporada subió. Lo interesante aquí que, bueno, se me brindó la oportunidad de conocer jugadores como Tommy Svindal Larsen, que en su momento era el capitán del equipo y también era capitán de la selección noruega. Y fue mi primer amigo noruego. Y de ahí se inicia todo lo que fue la conexión, pues, que yo puedo ver Claro. hoy de cómo se dio todo para después llegar, después de estar un paso en Chipre y después de Chipre llegar aquí a Noruega y afianzarme aquí. Bueno, ya que lo mencionas, en Chipre estuviste con el Olympiacos Nicosia, fuiste el primer venezolano en jugar en la primera edición de Chipre. Después llegó el Turbo, que hizo una historia allí también importante. Entiendo que también tú ayudaste un poquito el Turbo a que llegase allá a Chipre. ¿Qué recuerdos guardas de la Liga Chipriota, en donde también marcaste algunos goles en la primera edición de Chipre, Sí. perdón, y tuviste continuidad importante en un par de temporadas, temporada y media que estuviste allí? Sí, casi 2 temporadas estuvimos allá y yo creo que si no se hubieran presentado esta circunstancia económica, pues los problemas económicos que la mayoría de los equipos chipriotas experimentan, yo creo que nos hubiéramos quedado mucho más tiempo, debido a que al país, la cultura, el clima, todo se daba pues para seguir disfrutando de tanto el fútbol y el modo de vida allá, pues. Como tú bien dices, me fue muy bien allá. Fui tomado en cuenta por el técnico, un técnico búlgaro, donde pidió en sí mi nombre y llegué allá con la experiencia de haber jugado en Alemania y en estos países que ya venimos nombrando y pude sumar mi granito de arena ahí en el equipo Olympiacos, que en su tiempo era uno de los equipos grandes en Nicosia, aparte del Omonia y el Apoel. Y como tú bien dices, pues se da la oportunidad de ser el primer venezolano allá, se hace un buen papel y se abren las puertas para otros venezolanos como el Turbo, Pacheco, Leo, el mismo Rey. Rey. Sí, todos ellos después de la Copa América dan el salto para allá y siguen haciendo y continúan haciendo, poniendo el nombre de Venezuela en alto allá, pues, pero fue una gran bendición de poder haber abierto las puertas allá, ¿no? Sí, yo estaba revisando eso y aproximadamente hay 20 venezolanos que han jugado en la primera edición de Chipre, pero tú fuiste el primero, el que abrió las Sí. puertas a los venezolanos. Luego llega tu día al fútbol noruego, en donde digamos que te estabilizaste un poco por fin y estuviste alrededor de 4 o 3 temporadas con Ujú, el OG Grenland, algo que no ujú. era tan habitual en ti porque al año, 2 años solías cambiar de equipo, incluso de país. ¿Qué tal esa experiencia en Noruega que supongo te cambió la vida? Anotaste Mm. aproximadamente 11 goles en la primera división de Noruega, jugaste una cantidad de partidos impresionantes. ¿Qué recuerdos guardas de aquella etapa? Fíjate, como tú bien lo nombras, o sea, la estabilidad en un futbolista tiene que llegar en uno u otro momento para poder lo que es, si el jugador ya tiene establecida una familia, ya no es el jugador solo, sino ya forma parte
de otras personas, que es la familia, tu esposa, tus hijos. Y llegó el tiempo, ¿no? Llegó el tiempo cuando ya estábamos en Chipre, ya mi esposa estaba embarazada del primer de nuestros hijos, Fernando, y ya llegando acá con Fernando en los brazos, con 6 meses de nacido, empezamos a trabajar acá. Se costó mucho el inicio, los primeros 6 meses, nos costó mucho como casi todo en la vida, ¿no? Uno tiene que ir formando y tiene que ir fundamentando el terreno, ¿no? Y eso fue lo que se hizo, se trabajó mucho en los entrenamientos, aclimatándome con el clima frío de acá y al sistema, un nuevo sistema, una nueva manera, muy físico el fútbol en ese tiempo, estamos hablando del 2005, 2006, y bueno, después de esos 6 meses se brinda la oportunidad, se te abre la puerta, se te da el chance de salir del banco, estando llamado en la Vinotinto. En ese tiempo me tomaban en cuenta poquito, pero iba y venía, hasta que se nos abrió el arco, pues, como dicen en el fútbol, en el idioma futbolero, y empecé a marcar goles y bueno, ya lo demás es historia, pues ya cuando ya empiezo a marcar goles, la Vinotinto llegó a pasar un tiempo de sequía, donde se jugó un torneo en Suiza, si no me equivoco, que creo que llevaban 500 o 700 minutos sin marcar goles y Richard hace el llamado y se entera de que yo vengo haciendo goles y se brinda la oportunidad de poder participar en ese torneo. Y bueno, se da la oportunidad de jugar contra Suiza y contra Austria. Y contra Austria, bueno, se me da la oportunidad de iniciar en el ¿Anotaste 11. gol? Sí, y se da ese lindo detalle, ¿no? Que todavía se mantiene y que yo acostumbro a decir, ¿no? Cuando se me da la oportunidad de que eso no me lo quita nadie, ¿no? O sea, se le anota un gol a una selección europea en suelo europeo y se gana. Y es lo Claro, único que se ha logrado hasta ahora. Se le ha ganado a otras naciones en Europa, pero no naciones europeas, sino suramericanas, como Argentina, por ejemplo. claro. Pero en sí, bueno, eso me lo tengo bien guardado. Un importante dato para Sí, resaltar. Y sí. ya por allí en el año 2008 se da tu regreso a Venezuela después de muchos años jugando en el extranjero. Llegaste primero a Monagas y luego también tuviste una etapa con Zulia. ¿Qué recuerdos guardas? Y también, ¿por qué tomaste la decisión de regresar a Venezuela? Fíjate, aquí influyó mucho una mezcla de sentimientos, ¿no? En lo que cabe la familia, ya nosotros anhelábamos estar con nuestra familia en Venezuela en ese tiempo para que nuestros hijos crecieran con el amor de sus abuelos, de parte de mi esposa y la parte mía. Y por supuesto, tener una estabilidad ya futura, ¿no? Para nuestros hijos y para nosotros y poder tener dónde vivir ya permanentemente. Y por eso te digo, una mezcla de sentimientos porque también teníamos el sentimiento de quedarnos aquí en Noruega, pero bueno, llamó más la familia, llamó más el país de nosotros y fuimos, ¿no? Nos lanzamos para allá con la confianza de poder iniciar algo nuevo en Venezuela, terminar mi carrera allá como fue y no se dio como lo habíamos planeado. Deportivamente no me fue bien, para serte honesto, tanto en el Monagas como en el Zulia, pero se aprendió mucho en lo que es en el área espiritual, crecimos muchísimo, en el área familiar nos apegamos muchísimo más y por eso tomamos la decisión después en el 2009, cuando ya terminó el clausura en el Zulia, decidimos mudarnos ya permanentemente para acá, para Noruega. Y también en esa etapa jugaste con otros equipos un poco más chicos de Noruega, de divisiones inferiores. Y entiendo que en el último que estuviste cumplías un rol como de jugador técnico. No tengo a la mano el nombre del equipo, Uraek, algo así. Ured, sí, Y sí. fuiste jugador técnico. ¿Qué recuerdas de esa experiencia ya en lo último, digamos, de tu carrera como jugador profesional? Fíjate, en el Ured que participábamos en la cuarta división de acá de Noruega, se me da la oportunidad de poder ser jugador técnico y ya yo venía de o sea, hice el curso UEFA B en ese tiempo y se me da la oportunidad de poder continuar de una u otra forma ligado al fútbol y, y acepté el reto y pudimos hacer una temporada espectacular que nos dio el ascenso a la tercera división. Quedamos campeones y ya en la tercera división ya era no más jugador, sino ya era técnico, ¿no?
y pudimos afianzar al equipo en la tercera división en esa temporada con muchos jugadores jóvenes que hoy la gran satisfacción que uno se llena es ver la semilla que uno sembró en ese tiempo, en el 2011, si no me equivoco. Jugadores que yo tuve de 16, de 17, de 15 años, están algunos de ellos jugando en la primera división de acá de Noruega y además uno de ellos está en el equipo de LOT donde yo jugaba. Entonces eso lo llena a uno de mucha satisfacción porque pudo sembrar su semillita y ver el fruto, ¿no? Después, a futuro. Ya hablando un poquito del tema de selección, tuviste la oportunidad de marcar varios goles. Hubo uno ante Perú que, corrígeme si me equivoco, fue en tu debut, en un Sí, amistoso. sí, con También, Pastoriza. claro, con el Sí, Pato. sí. Anotaste el de Austria que ya mencionaste, hubo un amistoso contra Costa Rica, pero yo me imagino que de pronto el que más recuerdas, o los que más recuerdas, es aquel doblete ante Nueva Zelanda, el partido que ganaron 5 goles por 0, noche Sí. de fiesta. ¿Qué recuerdos Maracaibo. y qué significa para ti jugar con la selección y anotar, aunque fuese un partido amistoso? Fíjate, significó mucho porque yo creo y lo veo así, ¿no? Ya con Austria ya me había ganado la confianza nuevamente de Richard y él me había comentado, pues me había dicho que quería seguir contando conmigo, más tenía que seguir demostrando, como todos estamos en la misma línea en ese tiempo. Y, y bueno, se da la oportunidad de volver a la convocatoria contra Nueva Zelanda y ahí es donde yo creo yo, ¿no? Que fue el billete que me gané para ir para la Copa América, ¿no? Después de ese partido, gracias a Dios se me dieron las cosas, se anotó goles, se aportó a esa victoria, gracias a los compañeros en ese momento y al cuerpo técnico y bueno, se ganó el billete para la Copa América, pues y fue un recuerdo muy lindo. Claro, y ya justamente iba para allá, de la Copa América 2007, que se jugó en Venezuela. ¿Qué recuerdos guardas de aquella etapa en donde comenzabas jugando de titular con Giancarlo Maldonado Rivas, se empató ante Bolivia, se venció a Perú en un partido muy recordado por los goles de Alejandro Sichero y Cafu Arismendi, aunque luego en cuartos de final no se pudo avanzar ante Uruguay, pero bueno, se logró estar en cuartos de final, que era algo que no había sucedido antes. ¿Qué recuerdos guardas de aquella etapa? A nivel personal, yo creo, debo confesar que no se me dieron las cosas como yo en sí habría soñado, más a nivel grupal se logró muchísimas cosas en un inicio que después se puede ver en las siguientes Copas Américas cómo ha evolucionado la selección. Y yo creo que ahí fue donde la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Ahí nosotros rompimos pues esa seguidilla de que siempre salíamos eliminados en la primera ronda. Por primera vez se clasifica a los cuartos de final. Lamentablemente no se pudo seguir, pero ya por ahí se empezó a ver, pues, si se rompió esa seguidilla negativa que teníamos como selección en la Copa América, donde pudimos ver después las otras selecciones que vinieron después, hicieron un gran papel. Fernando, ¿y qué pasó con respecto a la dirección técnica que después de esa etapa con el equipo que ya hemos mencionado, no te vimos más enfocado en esa área? Entiendo que te estás dedicando a ser pastor, que digamos no es tan común para un futbolista que después se dedique a eso. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Fíjate, es una historia muy larga. Yo voy a tratar de De resumirlo, resumirla. de ponerlo en un Tranquilo. paquete, porque todo empieza en Portugal, cuando jugaba en el Marítimo. Ahí, a nivel personal, estaba viviendo un gran desafío, tanto a mi vida privada, a mi vida matrimonial. Veníamos experimentando tiempos difíciles y bueno, llegó al punto de que, bueno, queríamos buscar una solución y, bueno, se presentó la oportunidad de poder hablar con un jugador brasilero que jugaba en el Marítimo, Paulo Sergio, y bueno, pudimos compartir y él me compartió de la palabra de Dios, pues me compartió de Jesús, de tener una relación dinámica con Jesús y no una religión, sin menospreciar y respetando todas las Claro. religiones, pero yo creo que ahí es donde se da un giro de 180 grados en mi vida, tanto influyó muchísimo en mi carrera futbolística, la manera como yo veía el fútbol y mi vida personal, pues, familiar.
Y ahí dio un giro totalmente de 180 grados donde Jesús fue y es y será el fundamento de mi vida y de la vida de mi familia. Fue donde empezamos a construir a base de Jesucristo nuestra vida, nuestras decisiones, la dirección que íbamos a tomar. Todo era basado a través de lo que era la palabra de Dios, ¿no? Y por eso quiero enfatizar, ¿no? Esto no es algo que a mí me obligaron o que me manejaron la cabeza o me lavaron la cabeza. No, esto fue una decisión propia donde yo sentí que firmemente que en sí es como dice en la palabra. O sea, Él quiere tener una relación, Jesús quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, pero Él es un caballero, Él no te va a obligar, Él no te va a empujar, sino Él más bien quiere que tú tomes una decisión. Y esa decisión trajo a consecuencias un cambio radical, total en mi vida, donde muchos de los jugadores de la selección empezaron a ver, porque yo era de los que me gustaba la rumba, como dicen en Venezuela, y todo esto, y de repente, bueno, todo eso se cambió a algo diferente, a tener una familia llena de amor, de paz, y como dice en la palabra, empecé a encontrar el camino, pues que es Jesucristo. Y llegando aquí a Noruega, nuevamente después en la segunda etapa, ya sin el fútbol, como lo nombraste, se da la oportunidad de poder prepararse como pastor, ¿no? Que es la pasión, que es lo que a mí me da en el corazón, utilizando las herramientas y los talentos y los dones que Dios me ha dado, que es el fútbol. Y a través de eso empezaron, creo yo, que el Señor empezó a abrir las puertas en muchos lugares donde yo nunca me imaginaba, y uno de esos lugares es una iglesia noruega, donde ahora soy pastor. Y si te pones a ver para atrás, jamás yo habría pensado que me iba a desempeñar como pastor en una iglesia noruega. Sí, bastante curioso esa anécdota. Fernando, ya para ir cerrando, ¿tienes alguna anécdota que contar con respecto a tu etapa en la selección, de pronto con Richard Páez, algún momento, no sé, en la Copa América, que a la gente que está conectada le gustaría saber, algún momento Sí. divertido, no sé? Fíjate, tengo momentos de mucho aprendizaje. Yo creo que esto puede ser lindo para aquellos que nos ven o nos Claro, oyen, de los que quieren iniciar o tienen el sueño de llegar a la selección. Hay momentos altos y bajos en la carrera del futbolista, y tanto los altos como los bajos, o sea, te va a ayudar a aprender y a crecer. Y depende de cómo tú lo quieras ver. Y de esa manera yo empecé a aprender, después que iniciamos nuestros caminos en el Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? En ese momento, cuando estuvimos en Paraguay, esta es la anécdota que te puedo contar porque son muchas, pero dale. esta anécdota marcó mucho mi corazón, pues, porque era la vuelta mía a la selección cuando me encontraba en Chipre. Mi esposa estaba ya en los días para dar a luz y me llaman para el partido de las eliminatorias contra Paraguay en Asunción. Y resulta que justamente cuando se juega contra Paraguay es el día marcado para dar a luz a mi esposa. Y llegamos en un dilema, mi esposa y yo, porque yo le decía, si me voy, lo más seguro es que me pierda el nacimiento de mi primer hijo. Pero esto yo no lo quiero tomar yo solo, yo necesito que tú me ayudes a tomar esta decisión, ambos tenemos que tomar. Y ella dijo, bueno, Fernando, hemos orado todo este tiempo para que vuelvas a la selección y Dios te da la oportunidad de volver. No pierdas la oportunidad, ve y el Señor ya sabrá qué es lo que va a hacer con nuestro hijo, pues si me hace esperar o no. Resulta ser que, bueno, viajo, hago escala en Brasil, en San Paulo, y me voy a una cabina telefónica, llamo a mi esposa para avisarle que ya llegué a la cabina a San Pablo y que estaba en una cabina telefónica llamándola, y no me responde. Y cuando no me responde, bueno, ya el corazón empieza a palpitar y ya las pulsaciones empiezan a subir, y llamo a mi suegra en ese tiempo que está con mi esposa, y ya me dice mi suegra, en efecto, estamos en la clínica y Andreina, que se llama mi esposa, está dando a luz. Y ahí ya en la cabina telefónica ya empiezo a llorar y yo le digo, bueno, no, yo estoy adentro de la sala de parto, me dice. Ella te va a oír. Y yo, bueno, póngame el teléfono. Bueno, y ahí todo en la cabina telefónica oí el parto de mi esposa, oí el parto y el nacimiento
de Fernando, oí sus primeros llantidos por teléfono estando en la cabina telefónica y empecé a gritar, soy papá, soy papá, soy papá. Y todo el mundo me empezó a felicitar ahí en el aeropuerto. Llego a Paraguay, llega el momento de los que van a iniciar el partido y yo todo confiado, no, ya está, listo, aquí es donde voy a tener la oportunidad de glorificar a Dios y dedicarle el triunfo a mis hijos, o sea, el regreso soñado, ¿no? Claro. Pero no fue así. No estoy en los 11 titulares y tampoco estoy en los 8 que están en el banco. Me mandaron para la tribuna. Y Ay, en ese momento se me cruzaron los cables, empezaron a venir muchos pensamientos. Y dejé de estar en el nacimiento con mi hijo para venir para acá, para representar a mi país, y me tiran para las tribunas, o sea, me mandan para la tribuna. ¿Qué es esto? Dios, no entiendo nada. Quería agarrar mis maletas y regresarme para Venezuela, pero en ese momento estaba Wilfredo Moreno, Columba Moreno, claro. que compartíamos la misma fe, que compartimos la misma fe. Me dice, Fernando, piensa bien lo que vas a hacer. Esto es algo que Dios está formando tu carácter, yo lo creo. A futuro lo vas a entender, de repente hoy no lo entiendes. Y en sí fue así. Me quedé, decidí quedarme, apoyar a mis compañeros y después vi el fruto. Fui llamado después a un futuro para representar a Venezuela en la primera y única Copa América que se desempeñó en Venezuela y se hizo un buen papel. Si hubiera cometido el error de haberme ido, capaz que ya no hubiera vuelto otra vez a la selección. Pero esas son anécdotas lindas, ¿no? Claro, se notó que al final la decisión fue la más sabia porque al final pudiste estar en esa Copa América de 2007. Y Sí. bueno, Fernando, de verdad que muy agradecido por tu tiempo, por haber contado tantas anécdotas, tantas vivencias tuyas que has tenido la oportunidad de jugar en países distintos. Y bueno, de verdad que muy agradecido por tu tiempo, te deseo el mayor de los éxitos y bueno, tú serás Gracias. vino tinto por siempre y más que nada con ese cuadro tan hermoso que tienes en la parte de atrás con la camisa de la vino tinto. Sí, aquí está, aquí está. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Mario. Gracias por la oportunidad y por el trabajo que tanto tú como los colegas allá en el medio futbolístico hacen. Y Dios te bendiga y gracias nuevamente. Y continuamos en Amén. contacto. Estamos para servir. Un abrazo, cuídate. Dale, bendiciones. Chao, chao. Amén.